El foco mediático vuelve a encenderse con fuerza tras lo sucedido en el último programa, una emisión que ha terminado convirtiéndose en un auténtico terremoto televisivo. Lo que en principio parecía una entrevista más, acabó derivando en un cruce de acusaciones, reproches y testimonios que han reabierto heridas del pasado y han colocado a varios protagonistas en el centro de la polémica. Entre todos ellos, el nombre de Terelu Campos ha terminado destacando por encima del resto, especialmente por la reacción que sus palabras han provocado en redes sociales, donde numerosos usuarios la han señalado con dureza. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, conviene reconstruir el contexto que ha llevado a esta situación. Durante la emisión, mientras se desarrollaba la intervención de Makoke, se produjo un momento que alteró por completo el rumbo del programa. Kiko Matamoros, que no estaba presente físicamente en ese instante, hizo llegar varios mensajes que fueron leídos en directo, introduciendo así un elemento de tensión inesperado. Lejos de mantenerse al margen, decidió intervenir lanzando una cuestión directa y cargada de intención. Preguntó públicamente por el paradero de la herencia de la madre de Makoke y por la forma en que ese dinero había sido gestionado. Aquella intervención, aparentemente puntual, actuó como detonante de un conflicto que llevaba tiempo latente. La respuesta no se hizo esperar, aunque no de forma directa, sino a través del relato que ya venía desarrollando Makoke. Según su versión, tras el fallecimiento de su madre y la recepción de una herencia, se produjo un movimiento de dinero del que ella no habría sido informada en su momento. Asegura que las cuentas eran compartidas y que el problema no radicaba tanto en la retirada del dinero en sí, sino en la ausencia de comunicación y transparencia. Esta interpretación choca frontalmente con la postura de Kiko Matamoros, quien deja entrever que la historia no es como se está contando. A medida que avanzaba la entrevista, el contenido fue escalando en gravedad. Makoke no solo se limitó a hablar de cuestiones económicas, sino que comenzó a desvelar episodios mucho más delicados relacionados con el pasado de Kiko Matamoros y su entorno. En ese contexto, apareció el nombre de Mar Flores, y con él, una serie de acusaciones que no dejaron indiferente a nadie. Se mencionaron presuntos episodios de violencia y situaciones de maltrato que, según el testimonio expuesto, habrían afectado profundamente a las personas implicadas. La dureza de estas afirmaciones generó un silencio incómodo en el plató. Al mismo tiempo, una enorme repercusión fuera de él. Lejos de quedarse ahí, el relato continuó adentrándose en uno de los episodios más controvertidos del pasado mediático, la filtración y venta de las fotografías íntimas de Mar Flores. Durante años, este asunto ha estado rodeado de versiones contradictorias, pero en esta ocasión se presentó una nueva narrativa. Según Makoke, no se trató de una acción individual, sino de una operación coordinada en la que habrían participado varias personas. Se habló incluso de una estrategia para repartir responsabilidades y beneficios, lo que desmontaría la idea de que todo recayó sobre una única figura. Esta reinterpretación de los hechos vuelve a poner sobre la mesa un tema que muchos creían cerrado. Mientras todo esto ocurría, la conversación pública comenzaba a desplazarse hacia otro punto igual de polémico. Las palabras de Terelu Campos durante el programa no pasaron desapercibidas. Con el paso de las horas, se convirtieron en el centro de una intensa crítica en redes sociales. Muchos usuarios han señalado lo que consideran una clara incoherencia en su discurso. Por un lado, defendió con firmeza que no se puede calificar a una persona como maltratadora sin que exista una sentencia judicial que lo respalde, apelando incluso a principios legales y constitucionales. Sin embargo, en otras intervenciones habría adoptado una postura muy distinta al opinar sobre casos similares que afectan a otras personas. Esa sensación de incoherencia es precisamente la chispa que ha terminado incendiando la conversación pública. Lo que para algunos podría parecer un matiz sin demasiada importancia, para una parte considerable de la audiencia se ha convertido en la prueba de una doble moral difícil de justificar. Se percibe como una manera selectiva de aplicar principios que, en teoría, deberían ser universales. Es decir, no se discute tanto el contenido de las opiniones como el criterio con el que se emiten, porque en determinados casos se exige prudencia, rigor legal y respeto absoluto, mientras que en otros se permite una mayor ligereza a la hora de señalar o insinuar. Esa diferencia de trato ha sido interpretada por muchos como una falta de consistencia, lo que ha provocado una reacción especialmente crítica. A todo esto se suma un elemento que no ha pasado desapercibido: la memoria colectiva. Muchos espectadores han rescatado episodios anteriores en los que determinadas figuras,
como Mar Flores, no habrían recibido el mismo respaldo mediático ni la misma sensibilidad en el tratamiento de su testimonio. Esa comparación ha intensificado la percepción de agravio, como si existiera una jerarquía implícita a la hora de validar unas experiencias frente a otras. En consecuencia, el debate ya no gira únicamente en torno a unas declaraciones concretas, sino que se amplía hacia una cuestión más profunda: la credibilidad en el discurso televisivo y la responsabilidad de quienes lo construyen. Mientras ese frente se desarrollaba con fuerza en el ámbito público, el relato de Makoque avanzaba por un camino muy distinto, mucho más introspectivo. Lejos del tono combativo de las acusaciones, su discurso comenzó a adquirir un matiz más personal, casi confesional. En ese momento, el foco dejó de estar en terceros para centrarse en su propia vivencia dentro de la relación que mantuvo con Kiko Matamoros. Lo que describió no fue un episodio aislado, sino una dinámica prolongada en el tiempo, marcada por una vigilancia constante que, según su versión, condicionaba incluso los aspectos más cotidianos de su vida. No hablaba únicamente de grandes conflictos, sino de una suma de pequeños gestos que, acumulados, terminaban generando un clima de tensión permanente. Una simple mirada, una conversación trivial o incluso la elección de una prenda podían convertirse en motivo de sospecha o reproche. Esa sensación de estar continuamente bajo observación habría provocado, con el paso del tiempo, una adaptación de su comportamiento. Sin darse cuenta, fue modificando su manera de actuar para evitar conflictos, entrando en una dinámica en la que la espontaneidad quedaba relegada a un segundo plano. En ese contexto, relató cómo empezó a limitar su entorno social, reduciendo el contacto con amistades y evitando situaciones que pudieran ser malinterpretadas. Lo que en un principio pudo parecer una decisión puntual terminó convirtiéndose en una rutina, en una forma de vida condicionada por el miedo a generar discusiones. Con el tiempo, esa adaptación derivó en una normalización de actitudes que hoy, vistas con distancia, reconoce como problemáticas. Sin embargo, en aquel momento, su percepción era distinta, tendía a justificar lo que ocurría, atribuyéndolo al carácter de su pareja o a una forma intensa de entender la relación. También evocó episodios concretos que reflejan ese desequilibrio emocional. Momentos que, en teoría, deberían haber estado asociados a la celebración o la tranquilidad, acababan transformándose en situaciones tensas, cargadas de reproches y malestar. Estas experiencias, lejos de ser excepcionales, parecían formar parte de una dinámica recurrente que terminó desgastando la relación. Aún así, reconoce que durante mucho tiempo no fue plenamente consciente de la magnitud del problema, en parte porque había interiorizado esa forma de convivencia como algo casi inevitable. A esta compleja situación se añade otro factor que introduce aún más matices: la existencia de infidelidades por ambas partes. Este elemento, lejos de simplificar el relato, lo vuelve todavía más ambiguo. No se presenta como una excusa ni como una justificación, sino como una pieza más dentro de un engranaje marcado por la desconfianza y la inestabilidad. La combinación de celos, traiciones y reproches habría generado un círculo difícil de romper, donde cada acción alimentaba la siguiente, consolidando un patrón claramente perjudicial para ambos. Todo ello dibuja un escenario denso, lleno de aristas, en el que resulta complicado establecer una única versión de los hechos. Las distintas narrativas conviven, se contradicen, en ocasiones se solapan, dejando al espectador ante un mosaico incompleto. Hay quienes empatizan con el relato de Makoque y lo interpretan como una exposición valiente de una experiencia personal complicada. Otros, en cambio, ponen en duda su coherencia, recordando declaraciones pasadas que no encajan del todo con la versión actual. En medio de este entramado, la figura de Terelu Campos continúa siendo uno de los puntos más discutidos. Más allá de su intervención concreta, se ha convertido en un símbolo de un debate mayor sobre la coherencia en el discurso público. Su caso ha servido como catalizador para cuestionar hasta qué punto los personajes televisivos mantienen una línea argumental consistente. Por el contrario, adaptan sus posturas en función del contexto o de los protagonistas implicados. Lo que queda claro es que lo sucedido ha trascendido el ámbito del entretenimiento para instalarse en un terreno más complejo, donde entran en juego cuestiones como la credibilidad, la ética y la responsabilidad mediática. Lejos de cerrarse, la polémica parece haber abierto nuevas vías de discusión que seguirán evolucionando con el paso de los días. De este modo, aquella entrevista que en principio no parecía destinada a tener mayor recorrido ha terminado convirtiéndose en un episodio de gran repercusión. Un relato en el que se entrelazan recuerdos del pasado,
vivencias personales y valoraciones públicas, creando una narrativa fragmentada en la que la verdad absoluta resulta difícil de delimitar. Al final, todo queda en manos del espectador, que debe reconstruir los hechos a partir de piezas dispersas y decidir qué versión le resulta más convincente.